Estudiar menos y recordar más no es un sueño, es estrategia. Estos 10 trucos transforman tu memoria, reducen tu esfuerzo y multiplican tus resultados, haciendo que aprender sea sorprendentemente fácil. Truco 1. La ley del mínimo esfuerzo inteligente. Imagina que tu cerebro no quiere trabajar más de lo necesario, igual que tú. Y no es algo malo, es un mecanismo de supervivencia. Este truco empieza por cambiar la forma en que estudias. No consiste en leer más, sino en eliminar todo lo que no sirve. Para aplicar este principio, antes de sentarte a estudiar, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me van a evaluar? ¿Y qué parte del contenido es esencial? El cerebro recuerda lo que considera útil y descarta lo que percibe como ruido. Por eso, en vez de abarcar todo el contenido, selecciona solo el 20% que produce el 80% de los resultados. Ese pequeño porcentaje son ideas clave, definiciones troncales y conceptos que se repiten. Cuando lo identificas, todo se vuelve más ligero. Lees menos, te esfuerzas menos y recuerdas más. Y aquí aparece el secreto. El cerebro no memoriza por volumen, sino por relevancia. Si decides qué es importante antes de estudiar, tu memoria se activa de forma automática. Esto reduce horas de estudio y aumenta la retención. Además, cuando solo estudias lo esencial, tu atención deja de dispersarse porque ya no estás luchando contra páginas infinitas. No se trata de estudiar poco, sino de estudiar solo lo necesario. En esta primera parte te quiero dejar un mensaje claro. El rendimiento no está en la cantidad, sino en la elección. Y elegir bien significa menos carga mental y más memoria disponible para lo verdaderamente importante. Deja de acumular información y empieza a destilarla. Así tu mente trabaja limpia, ligera y sin desgaste innecesario. Esto te prepara para el siguiente truco, porque entender cómo funciona la memoria hace que todo el proceso se vuelva casi automático. Truco 2. El método del olvido estratégico. El cerebro olvida por diseño, no por error. La mayoría cree que memorizar es luchar contra el olvido, pero en realidad recordar más es aprender a olvidar lo que estorba. Este truco consiste en dirigir tu memoria hacia donde quieres, permitiendo que lo irrelevante se pierda. Aquí entra la repetición espaciada, pero no como la enseñan normalmente. Se trata de repetir menos veces, no más. El truco está en darle a tu cerebro la oportunidad de olvidar un poco antes de volver a repasar. Cuando estudias algo y lo revisas al instante, no lo recuerdas, lo estás copiando en tu mente, no consolidando. Pero si esperas unas horas o un día, el recuerdo se debilita justo lo necesario para que al repasarlo el cerebro decida, esto sí es importante, lo necesito. Esa microlucha entre olvido y memoria es la que fija el aprendizaje. Por eso, el olvido estratégico funciona mejor cuando dejas que el contenido se evapore ligeramente antes de volverlo a revisar. 3 repasos bien espaciados valen más que 20 repasos seguidos. Esto reduce tiempo y esfuerzo, pero aumenta la retención a largo plazo. Y suma algo más. El cerebro recuerda por supervivencia, por repetición de uso, por conexión emocional o por sorpresa. Si introduces cualquiera de estos elementos en tus repasos, como explicarlo con tus propias palabras, relacionarlo con algo personal o incluso exagerarlo mentalmente, el recuerdo se vuelve más resistente. Este truco convierte el olvido en tu aliado. Si olvidas un poco, recuerdas mejor. Y este enfoque disminuye horas de estudio sin sacrificar resultados, porque trabajas con la naturaleza de tu mente, no contra ella. Esta comprensión te abre la puerta al siguiente truco, donde transformamos el estudio en un proceso activo, no pasivo. Truco 3. La técnica de la autopregunta constante. Este truco es la clave para recordar más estudiando menos, porque convierte tu cerebro en una búsqueda activa en vez de un depósito de información. La mayoría estudia leyendo y releyendo, pero esa es la forma más lenta, más pasiva y menos efectiva de memorizar. El cerebro recuerda cuando tiene que recuperar información, no cuando la recibe. Por eso la autopregunta rompe el ciclo de lectura infinita y activa el aprendizaje real. Consiste en hacerte preguntas continuamente mientras estudias, incluso antes de haber terminado de leer. Cada vez que haces una pregunta, tu cerebro entra en modo búsqueda. Es un estado en el que genera conexiones, crea rutas, organiza ideas y fortalece la memoria. Cuando lees sin preguntar, solo absorbes. Cuando preguntas, procesas. Cuando procesas, recuerdas.
Puedes usar tarjetas, notas sueltas o la técnica de cubrir el texto y explicarlo. Incluso puedes grabarte en audio explicándolo en voz alta y luego escucharte. Todo esto obliga a tu cerebro a reconstruir el conocimiento, y cuando algo se reconstruye, se fija. La autopregunta también elimina la falsa sensación de aprendizaje, esa que aparece cuando lees muchas veces y sientes que entiendes, pero no recuerdas nada en el examen. Este truco destruye esa ilusión porque te enfrenta a lo que realmente sabes. Además, reduce el tiempo de estudio porque te muestra de inmediato qué partes ya dominaste y cuáles no, evitando que repases lo que no necesitas. Es memoria eficiente, no memoria excesiva. Con este truco, tu estudio deja de ser pasivo y se vuelve dinámico, fluido y mucho más ligero. Y con esta base sólida podemos avanzar directamente a la parte 2, donde el estudio se vuelve todavía más rápido y sorprendentemente más fácil sin detenernos ni despedirnos, solo continuando el flujo natural del aprendizaje. Truco 4. El mapa mental inverso. Este truco no consiste en hacer un mapa mental tradicional, consiste en hacerlo al revés. Normalmente, cuando alguien hace un mapa mental, parte del tema central y va expandiendo ramas con ideas secundarias. Pero el problema es que eso no activa suficientemente la memoria, porque solo estás copiando lo que ya leíste. El mapa mental inverso empieza al revés. Solo escribes las ideas que recuerdas sin mirar el texto. Este pequeño cambio hace una diferencia gigantesca. El truco funciona así. Una vez terminas de estudiar un contenido, o incluso una parte pequeña, cierras todo, apagas la pantalla o alejas los apuntes y te obligas a reconstruir la información desde cero. Solo escribes lo que ya está en tu mente, no lo que ves. El cerebro, al trabajar sin apoyo visual, se activa en sus redes de memoria, reconstruye conexiones, organiza jerarquías y detecta huecos. Ese esfuerzo cognitivo es el que fija la información. Cuando terminas tu mapa inverso, recién ahí comparas con el contenido original. Y lo interesante es que nunca coincide al 100%, pero eso es lo que quieres, ver qué falta y añadirlo. Este proceso disminuye horas de estudio y multiplica la retención porque te obliga a recordar antes de repasar. El aprendizaje ocurre cuando sacas la información de tu mente, no cuando la metes. Además, crear mapas inversos después de pequeños fragmentos, no después de un capítulo entero, acelera la memoria, reduce frustraciones y convierte el estudio en una especie de juego de reconstrucción. El cerebro recuerda mejor lo que construye que lo que copia, y este truco te lo demuestra de forma brutal. Con este método el estudio deja de sentirse pesado y empieza a sentirse productivo. Y cuando lo integras, pasas al siguiente truco, que transforma el entorno de estudio en una herramienta a favor de tu memoria automática. Truco 6. La regla del entorno codificado. La mayoría subestima el entorno al estudiar, pero el cerebro asocia cada recuerdo a un contexto físico, visual, emocional y sensorial. Esto significa que, aunque no lo notes, tu mente recuerda mejor cuando el entorno coincide con el momento en que aprendiste. Pero como no puedes rendir tus exámenes en tu escritorio, lo aprovechamos al revés. Este truco consiste en cambiar de entorno estratégicamente mientras estudias. Si estudias todo en el mismo lugar, tu cerebro deja de notar el espacio y se aburre más rápido. Pero si cambias de ambiente entre bloques, sala, escritorio, cocina, biblioteca, incluso cambiar de silla, el cerebro genera una nueva asociación contextual para cada parte del contenido. Como resultado, tienes múltiples pistas de memoria para recordar lo mismo. Es como ponerle varias etiquetas al mismo archivo mental. Esto se llama codificación dependiente del contexto y hace que recuerdes más con menos esfuerzo. Además, un cambio de entorno reestimula la atención, refresca la mente y reduce la fatiga. No se trata de cambiar por cambiar, se trata de asignar lugares específicos a conceptos específicos. Por ejemplo, estudias teoría en un lugar, ejemplos en otro y ejercicios en otro. Cada sitio se vuelve una señal mental que dispara el recuerdo. Este truco requiere cero esfuerzo adicional, pero produce un impacto enorme en la retención. Estudiar menos no es solo cuestión de técnicas, también de diseño inteligente del ambiente. Y cuando tu entorno trabaja contigo, no contra ti, pasas automáticamente al siguiente nivel, el truco que amplifica la memoria mientras tú no haces casi nada. Truco 7. La técnica del repaso pasivo invisible. Este truco te permite recordar más sin estudiar más tiempo. El secreto es usar a tu favor los microespacios muertos del día. Caminar, bañarte, esperar, viajar en transporte, ordenar tu cuarto o cocinar. En vez de sentarte horas adicionales a repasar,
conviertes esos momentos en repasos invisibles que no se sienten como estudio. La técnica funciona así. Después de estudiar un tema, grabas un audio corto explicándolo con tus palabras. No hace falta que sea perfecto, basta con que sea auténtico, simple y directo. Luego ese audio lo escuchas cuando estás haciendo actividades automáticas que no requieren una atención total. El cerebro, en modo semipasivo, recibe la información y la refuerza sin esfuerzo consciente. Esto es potentísimo porque activa un tipo de memoria llamada consolidación en segundo plano. Cuando no estás enfocado en recordar, tu cerebro repite patrones de aprendizaje recientes. Escuchar tus propios audios refuerza las rutas neuronales sin que tengas que abrir libros ni repasar activamente. Es estudiar menos pero con un impacto multiplicado. Y además, escuchar tus explicaciones te revela qué parte dominas y qué parte suena confusa, lo que te permite corregir en la siguiente sesión sin perder tiempo. Es estudiar menos, pero con un impacto multiplicado. Truco 7. La técnica Feynman sin filtro. Esta es una de las formas más poderosas de estudiar menos y recordar más, pero aquí la haremos en su versión más pura. La mayoría usa la técnica Feynman de forma superficial, explicar algo con palabras simples. Pero la versión sin filtro consiste en explicar el tema como si realmente estuvieras frente a alguien que no tiene ni idea, pero sin permitirte usar palabras complejas, definiciones copiadas o frases del libro. Solo puedes usar tu vocabulario real. Cuando haces esto, tu cerebro se ve obligado a traducir, simplificar y reorganizar la información desde cero. Y allí está el truco. El conocimiento se consolida durante la traducción, no durante la lectura. Cada vez que te trabas o no puedes explicar algo, descubres un hueco mental. Ese hueco es oro. Es la señal exacta de dónde estudiar. En lugar de repasar todo otra vez, solo vuelves a lo que no pudiste explicar. Eso reduce más del 60% del tiempo de estudio. Y cuando logras explicar un contenido completo con tus palabras sin trabarte, tu memoria ya no depende del libro, sino de tu comprensión interna. Eso hace que recuerdes más, en menos tiempo y de forma natural. Esta versión cruda de la técnica Feynman convierte el estudio en un proceso activo que revela la verdad. Si no puedes explicarlo, no lo sabes, pero cuando puedes, lo recuerdas para siempre. Y eso te lleva al siguiente truco, que se basa en algo que casi nadie usa, pero que transforma la memoria de manera inmediata. Truco 8. La lectura predictiva. Este truco convierte tu cerebro en un radar que adivina lo que viene antes de leerlo. Parece extraño, pero funciona, porque la memoria se activa cuando predice, no cuando recibe. Consiste en ir leyendo un texto, pero detenerte constantemente para intentar anticipar cuál será la siguiente idea, ejemplo, conclusión o explicación. No hace falta acertar, lo importante es intentar predecir. Cada predicción obliga a tu cerebro a crear conexiones con lo que ya sabe, lo que multiplica la retención. Es como si tu mente jugara a adivinar, y en ese proceso, activara sus redes de memoria más profundas. Cuando predices bien, tu cerebro libera una pequeña recompensa que fortalece el aprendizaje. Cuando predices mal, tu cerebro ajusta su modelo, y esa corrección también fortalece la retención. La lectura predictiva reduce horas de estudio porque ya no lees de forma pasiva. Lees pensando, conectando, comparando, filtrando. Eso hace que el contenido se integre rápidamente. En lugar de leer 10 veces para entender, lo entiendes de la primera, porque tu mente estuvo activa desde el inicio. Esta técnica convierte cualquier lectura en un proceso dinámico que mantiene tu atención despierta y reduce la fatiga mental. Y después de dominarla, estás listo para el truco que convierte la memoria en algo físico, casi corporal. Truco 9. El anclaje kinestésico de memoria. El cerebro recuerda mejor cuando involucra movimiento. Por eso recuerdas caminos, lugares, gestos o incluso posiciones físicas asociadas a ciertas ideas. Este truco aprovecha ese mecanismo de forma directa. Funciona así. Cada vez que estudias un concepto clave, lo asocias a un gesto simple y repetible. Puede ser cerrar la mano, tocarte la muñeca, mover un dedo específico, girar ligeramente el cuello, lo que quieras, mientras sea consistente. Ese gesto se convierte en un anclaje físico que tu cerebro une automáticamente con el contenido. Luego, cuando necesites recordar, repites el gesto y la memoria emerge más rápido. Esto no es magia, es neuroasociación. El cerebro une estímulos físicos a recuerdos conceptuales porque así está diseñado para sobrevivir. Movimiento,
más información, igual a memoria. Cuando usas anclajes kinestésicos, reduces la carga mental y evitas bloqueos. Además, la simple acción de moverte mientras estudias mantiene tu atención y evita que te duermas leyendo. Incluso puedes caminar mientras repasas y asignar conceptos a pasos o lugares. Ese movimiento refuerza la consolidación. Este truco convierte tu cuerpo en una herramienta de estudio silenciosa, algo que te acompaña incluso en un examen sin que nadie lo note. Y con esa ventaja invisible llegamos al truco final, el que cierra todo el sistema y hace que estudiar menos no solo sea posible, sino inevitable. Truco 10. El ciclo ultracorto de alto impacto. Este es el truco maestro para estudiar menos que todos los demás. Consiste en trabajar con tu capacidad máxima de atención, con bloques tan cortos que tu cerebro no se cansa. La mayoría estudia en sesiones largas y repetitivas que generan fatiga, dispersión y olvido. El ciclo ultracorto es distinto. Estudias 10 minutos al máximo, sin interrupciones, sin multitarea, sin distracciones, solo 10 minutos. Luego paras 2. No 5, no 15, 2. Durante esos 2 minutos no miras el celular, ni haces nada estimulante. Simplemente respiras, caminas o miras al vacío. Esa pausa permite que el cerebro consolide la información recién aprendida, limpiando la saturación mental. Después, repites el ciclo. 4 ciclos de 10 minutos equivalen a 40 minutos de estudio real, pero con la efectividad de 2 horas. Y si lo haces durante varios días, retienes mucho más con mucho menos esfuerzo. Este truco reduce drásticamente la procrastinación porque empezar 10 minutos es fácil. Además, evita que caigas en el cansancio acumulado que es el enemigo del aprendizaje. El cerebro no recuerda por estudiar mucho tiempo seguido, recuerda por estudiar en estados de máxima atención. El ciclo ultracorto te garantiza estar siempre en ese estado. Y así, con estos 10 trucos combinados, tu forma de estudiar se transforma en algo simple, directo, poderoso y extremadamente eficiente, continuando el flujo del aprendizaje sin despedidas, solo avanzando hacia una mente que recuerda más mientras tú estudias menos,